Buenos días, hoy día quiero hablarles sobre un problema gravitante, que es cuando nos mandan a trabajar a zonas de conflicto o cuando la zona en la que trabajamos se ha vuelto una zona de conflicto. Al suceder esto, no todos somos especialistas en conflicto, negociadores, especialistas en relaciones comunitarias, sociólogos, antropólogos, abogados especializados, no. Muchos son personas que tienen que desarrollar su actividad en esas áreas sin tener que dedicarse a la solución del conflicto y sin abocarse a tratar con la comunidad o con la sociedad de manera directa para resolverlo. Pero sin embargo, tienes que hacer tu vida llevadera y tienes que lograr los resultados que te han pedido. En mayor o menor medida te vas a ver obligado a vivir en ese mundo, a convivir con ese conflicto. Y siendo así, es importante aclarar algunas ideas. Las primeras dos ideas que es importante tener claro es la responsabilidad social corporativa y las relaciones comunitarias. Responsabilidad social corporativa, ¿qué significa? Que la empresa ha asumido alguna responsabilidad con la sociedad a su alrededor. Es muy común que a partir de un estudio de impacto ambiental se define un área de influencia directa e indirecta en la que ciertas empresas tienen que actuar, especialmente en minería, en energía, en otros sectores. Uno dice, oye, pero en esta área yo he desplazado a la población, en esta área estoy participando de la junta de usuarios, de todos los comités que hay en la zona, etc. Y a fin de eso también estoy colaborando con la población en la salud, en la educación, en el deporte, etc. Eso es responsabilidad social. Pero muy ligado a ello está relaciones comunitarias. Las relaciones comunitarias es cómo la empresa quiere relacionarse con la población y qué estrategias va a utilizar. Y esto tiene un abanico de situaciones. Desde cómo tiene que comportarse usted como trabajador frente a la población, porque hay poblaciones más sensibles y menos sensibles. Tiene que tomar en cuenta que no es lo mismo una actividad petrolífera en una zona gasífera en el interior de la Amazonía profunda, cerca de parques nacionales, reservas y otras cosas, que elaborar en un área urbana. No es lo mismo. La relación que uno tiene que llevar con la población es diferente. Pero también las relaciones comunitarias implica los medios, los mensajes, la forma en la que la empresa se dirige a las personas, la manera en la cual tratas con las organizaciones locales e incluso las previsiones que la empresa toma. Por ejemplo, en algunos casos, las empresas deciden adoptar algunas medidas de debida diligencia, por ejemplo, para las quejas o reclamos. Y esto se debe en muchos casos a las certificaciones, acreditaciones y obligaciones que la empresa va adquiriendo dependiendo de sus socios, su mercado, la forma en la que le coloca sus productos, si los vende spots, si lo vende en un precio especial a una compañía. Pero lo importante de las relaciones comunitarias es que toda empresa define una forma de relacionarse con la población. Y seguramente que si usted trabaja para una compañía mediana o grande, ya le han dicho o le van a decir la forma en la que usted debe comportarse y relacionarse. Y eso es lo siguiente de lo que tenemos que hablar. Cómo debe uno comportarse y relacionarse con la población. Por eso es importante que uno empiece por tener claro qué rol cumple uno. Qué tanto hay de relación comunitaria o responsabilidad social en lo que uno está haciendo. Eso es algo que uno tiene que tratar de saber. La labor que tú haces se vincula directamente a la población o no. Una cosa es que uno sea un operador de maquinaria al interior de una mina y otra cosa es que uno sea un transportista que transporta o minerales o aceites o lo que fuera para una empresa. Uno se ve obligado a tratar con la población. Y claro, saber ese rol es importante. Por eso cuando uno va a una zona de conflicto, por lo general uno tiene que pensar en lo que debe conocer, lo que debe coordinar y cómo debe equiparse. Mientras más lejos esté uno de su espacio de confort, o sea, el mundo que uno conoce bien, más tienes que prepararte. Claro, si has nacido en la zona de conflicto, tienes mucha ventaja frente al resto. Pero si no es así, es muy diferente. Por ejemplo, si yo le digo a una persona que ha nacido en Arequipa, que en el futuro va a trabajar en una unidad petrolífera al interior de Huepí o de otras zonas dentro de la Amazonía, obviamente está en un lugar absolutamente desconocido para él. Y esto, por más que fuera ingeniero de la especialidad de hidrocarburos o de otra especialidad, le va a obligar a conocer, coordinar y equiparse para llegar a la zona. Pero lo mismo pasa con otros.
O sea, si mañana le dicen a alguien que ha nacido en Chimbote, que va a trabajar en la presa Condoroma, en Espinara, a casi 5.000 metros de altura, obvio que tiene pues que conocer de qué se trata, coordinar y equiparse. Y en la zona de conflicto mucho más. Mientras más lejos esté de tu zona de confort, más debe uno preocuparse de conocer. ¿Y qué debe conocer uno? Las costumbres, los dirigentes, la organización, tener idea de la situación, coordinar con el que te va a llevar, con el que te ha convocado, con la empresa, para tener los elementos necesarios para darte tranquilidad, seguridad y comodidad. Y equiparte, obvio, porque puede pasar que necesites algún equipamiento que colabore contigo. En el caso de los que manejamos conflictos, es obvio. Uno se mueve a diferentes zonas del país y se prepara para diferentes condiciones. Un día en la llanura amazónica y otro día en las nieves perpetuas. Pero ciertamente hay que prepararse. Ahora, si tienes que hablar con la población y tienes que comunicarte con ella y tienes que verte la cara con la población, hay varias cosas importantes. La primera es que si eres parte de una empresa, una entidad pública o lo que fuera, uniforme y presentación son importantes y los saludos tienen que ser institucionales. Habla a nombre de la institución en la que estás con la gente, si estás trabajando. Ahora, el otro tema es, si estás en representación de una entidad, trata de evitar generar expectativas por las cosas. Muchas veces la población pregunta a los trabajadores de la empresa por proyectos o cosas que les pueden ser importantes. Y uno no está ahí para generar expectativas. Para eso hay gente en el área de relaciones comunitarias, responsabilidad social, que sabrá qué decir. Pero uno no debe hacerlo. Otro factor importante cuando uno está yendo a trabajar en una zona de conflicto es la neutralidad política. Uno no sabe si al hablar de una u otra orientación política uno está confrontando con la población que está viendo. Y eso puede terminar en un problema. Y es algo con lo que hay que tener cuidado, porque mañana más tarde a uno le puede traer complicaciones. Ahora, también es cierto que existe pues diversidad cultural en este país y uno tiene que ser responsable al tratar con las personas que piensan, creen diferente que uno, practican cosas diferentes que las que uno practica. Sea religión, sea bailes, danzas o costumbres, uno tiene que tener el mayor respeto por la diversidad cultural. Y más cuando estás fuera de tu área de confort. No todo va a ser como tú estás acostumbrado. O sea, tú dices, sí, pues es que yo nací en Pisco y a mí las cosas me gustan así. No, no estás en Pisco, si no estás en Pisco y estás pues en Chumbivilcas o estás en Cajamarca. La diversidad que veas es algo que tienes que mirar con mucho respeto e incluso cariño. Y también es importante ser discreto. Pensar en lo que dices. Pensar en lo que comentas. No todos los lugares son lugares para andar haciendo comentarios. Esas personas que agarran y recorren la Amazonía y de pronto llegan a un pueblo, al pueblo chiquito para comer algo y están diciendo es que yo vi pasar la draga, que vi pasar esto. No sé, tiene que ser discreto. Tiene que saber qué hace. Hay zonas del país que son muy conflictivas. No todos los conflictos aparecen en el reporte que hace la Defensoría. Hay muchos más conflictos. Entonces uno tiene que enterarse y tiene que ser uno discreto sobre esto. Otro aspecto importante es que uno tiene que pensar que si está lejos de su hogar y lejos de su área de influencia y la zona de conflicto, el consumo de bebidas alcohólicas hay que tomarlo con mucho cuidado. Terminar en una pelea, en un bar, en una zona que uno no conoce a nadie, puede ser extremadamente peligroso. Entonces hay que pensarlo 2 veces antes de meterse a estar librando bebidas alcohólicas. Y el otro es el acoso. El acoso de per se es una cosa muy grave y es un delito. Pero acosar en una zona que uno no conoce, frente a comunidades campesinas, frente a comunidades nativas, en zonas en las cuales uno no tiene un espacio habitual, puede ser extremadamente peligroso. Es muy común que la gente se deje llevar por la emoción del momento en un lugar que no conoce. Pero si estás en una zona de conflicto, piénsalo bien. O sea, no es lo más razonable. Y hay que tener mucho cuidado. No, las zonas de trabajo no son zonas de seducción. O sea, si quieres seducir a alguien porque tienes ese interés, piensa bien dónde estás parado para hacerlo. O sea, estas zonas en el interior de la Amazonía profunda o en una comunidad, o se te ocurre hacerlo pues en Ananea o en sitios así,
Piénsalo, puede tener consecuencias bastante malas. Otra cosa importante es las medidas de bioseguridad. En el interior del país, como acá, siempre el riesgo de infecciones y contaminaciones. Y si tú estás en una zona que no conoces, el agua, la alimentación, el trato con las personas, debe ser algo que tienes que evaluar. Porque podrías llevarte contigo alguna enfermedad o traerla tú al lugar. O sea, estar llevándoles a ellos la enfermedad. Hay personas que no tienen tu resistencia a ciertas afecciones. Por ejemplo, cuando uno ingresa a zonas de nativos no contactados o poblaciones en contacto inicial, obviamente que es posible matarlos solamente con un estornudo. Y eso es algo que no debe pasar. Entonces, por eso que uno tiene que pensar en sus medidas de bioseguridad en zonas y en todo el país en general. Cada zona tiene sus afecciones, sus enfermedades, sus problemas y sus epidemias. Desde enfermedades transmitidas por mosquitos como la Aedes aegypti o zancudos, hasta enfermedades que están en el agua de los ríos o en los animales o en la comida. Entonces hay que pensarlo. Otra cosa importante es no pelearse. Si vas a una zona donde tú no eres nativo, no te vas a pelear con la gente, no te vas a ir a las manos. Si tienes problemas con las personas, toda empresa, toda institución tiene que tener su gente de relaciones comunitarias que sabe cómo manejar las cosas y que te debe marcar los límites. Hasta aquí. Es decir, si tú dices, oye, es que yo soy el que maneja el cargador frontal y estos tipos se meten en el camino y les voy a chancar, los voy a gritar. No, no, eso no puede pasar. Yo hace unos meses veía a un sujeto al cual le ordenaron en una carretera que en Villa Salvador, en una pista en Villa Salvador, cerrar el paso de los mototaxis con un cargador frontal. Felizmente se retiró, pero eso es un suicidio. Si te ponen 10, 20, 30, 40 y te vas a poner a discutir, a pelear con ellos, lo que te puede pasar, quién sabe qué es, y nadie te lo va a reconocer, porque no te pagan para pelearte. El relacionista comunitario sabe cómo manejar las situaciones, pero un operador de maquinaria, un ingeniero de campo, no está para pelearse con la gente. Si la cosa se pone fea, se encarga de relaciones comunitarias, y eso es lo más aconsejable, ¿no? Y el otro es la presentación personal. Tu uniforme debe reflejar quién eres. O tú eres el doctor del puesto de salud, que se te vea como el doctor del puesto de salud, pues. Tú eres el ingeniero agrónomo del Ministerio de Agricultura, que se te vea como el ingeniero agrónomo del Ministerio de Agricultura. Tú eres el chofer de la camioneta, que se te vea como el chofer de la camioneta, pues. Eso es muy importante, porque así la gente te identifica. Sabe quién eres, sabes a qué te dedicas, y tú mantienes tu rol. Yo soy esto, estoy trabajando. Punto. Otra cosa muy importante es el control de tu huella, o sea, de tu huella ambiental. Si viajas a un lugar que no conoces, donde no eres parte, no puedes andar tirando basura o dejando la basura por ahí. No puedes estar haciendo vertimientos así, oye, ¿sabes qué? Que acá este aceite o este material lo voy a tirar. No puedes, eso no se puede hacer. Eso es peligrosísimo, no solo para ti, para tu empresa también. Entonces, obviamente, uno no debe hacerlo. Pero otra cosa muy importante también es no interferir con los pasivos ambientales de otro. Cuando uno se cruza con un pasivo ambiental, que eso pasa. Por ejemplo, si ustedes recorren la zona del río Urarinas, la zona que ha sido el lote 8X o la zona que ha sido 192.1AB, van a encontrar pasivos ambientales en sus narices. Ahora la pregunta es, ¿construyo sobre el pasivo ambiental o qué hago? Hay que llamar a los especialistas. Si alteras un pasivo ambiental, te haces parte de él. Y eso te puede traer un problema. Entonces, muy recomendable, por eso digo, no estar tirando basura, no estar haciendo vertimientos y no estar alterando pasivos ambientales. En el Perú, en costa, sierra y selva, hay pasivos ambientales tirados por ahí. Y eso tiene sus especialistas que saben cómo se maneja. Entonces, y a esos es a los que hay que llamar. Otra cosa que hay que considerar, que por sentido común, uno no puede estar pensando en viajar a cada rato a lugares en pie de lucha. Una cosa es que haya un conflicto y otra cosa es que tenga bloqueada una carretera, bloqueada una vía, tomado un pueblo, tomado una unidad de bombeo, bloqueado un segmento del río. Eso es algo que hay que pensarlo bien y es algo que es preferible evitar, si es posible. Pero si ya estás frente a la gente en una zona conflictiva, tienes que pensar en que no puedes discutir. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre conversar y discutir? Discutes cuando le das una carga emotiva,
que uno le diga a alguien, mira, esto está bien, esto está mal, y conversar es una cosa. Pero cuando tú comienzas a amargarte, molestarte, me estoy fatigado, ya me sé qué cosa, subo el tono de voz, ¿qué te crees? ¿Qué te pasa tú? Eso es discutir. Y eso es bien peligroso porque termina una pelea. Y las peleas en zonas de conflicto pasan por el hecho de que las masas, en muchos casos, actúan con una racionalidad diferente a las personas. La gente con la que trataste amablemente el día anterior, con la que pudiste haber estado almorzando, en un grupo muy grande, inducido por emociones a veces violentas, termina en agresiones. Y eso es muy peligroso. También es importante manejar el respeto. Pero la diferencia, ¿cuándo es que se rompe el respeto? Mira, una cosa es decirle a alguien, yo creo que podríamos llevar a un especialista que nos ayude a interpretar este tema, que decirle, yo creo que tú has entendido mal lo que te estoy diciendo. No, no es lo mismo. Una cosa es decir, este asunto merece mucho más análisis, de tú no has leído lo que te estábamos diciendo. O peor todavía, una cosa es decirle a alguien que podríamos dedicar más tiempo a dialogar y a intercambiar conceptos sobre la idea, a decir usted no sabe lo que está diciendo. Eso ya es una falta de respeto. Uno a veces, como profesional, como especialista, por el estudio, por la lectura, dice, oye, este señor no conoce el tema. Pero cuidado, el respeto se pierde cuando te refieres a la persona con la que estás hablando. Uno debe discutir los argumentos, no la persona. La persona merece respeto. ¿Por qué dice o por qué no dice? Eso es otra cosa. Pero hay que respetarlo. Y otro elemento muy importante, la conflictividad. Y los momentos conflictivos necesitan paciencia, pues señores. Uno tiene que ponerle mucha paciencia. Si la población está además encrispada, fastidiada, hablar, pues, o sea, no intentes empujar cosas. Vamos con calma, porque puedes terminar mal. Y es muy peligroso. Y por último, si eres enviado a trabajar a zonas de conflicto, te ves obligado a trabajar en zonas de conflicto, piensa primero en varias cosas. Si trabajas para una empresa o para una entidad pública, es importante que te den claras las instrucciones de cómo comportarte. Que te digan quiénes son los que se relacionan con la población y resuelven los problemas que se puedan presentar. Peleas, discusiones, enfrentamientos, bloqueos, etc. ¿Quién es el encargado de atenderlo? ¿Qué rol cumples tú en todo eso? Porque si tú no eres un negociador de conflictos, un operador, un especialista, tú no deberías intervenir en esos temas. Tú deberías hacerte a un lado y dejar que el especialista intervenga. Eso sería lo más correcto. Y otra cosa muy importante es, cuando llegas a una zona de conflictos, conoce a la gente. Entiéndete con las personas. Hazte uno más entre la población. De tal manera que si tienes algún problema, tengas amigos a quien recurrir. Y asumiendo el rol que tienes, que es un rol de trabajador, la gente va a poder comprender que tú no eres su rival, ni su contrario, ni contigo tiene nada que discutir o que pelear. Mientras mantengas esa línea de respeto, una vida llevadera, y cumplas las reglas que aproximadamente te he presentado, que en realidad es simplemente respetar a la gente y tratarla bien, lo más probable es que no tengas ningún problema con la población. Otra situación es la que tenemos los que nos dedicamos a gestionar conflictos, o las personas que se dedican a gerenciar o dirigir empresas o entidades públicas, que sí tienen que dar la cara, pero para eso necesitan otra preparación diferente a esta. Así que ha sido un gusto. Muchas gracias. Y gracias por mirar mi video.